Este mes de julio yo no estuve hablando de una serie específica. Usualmente yo hago series, pero yo dije en julio no voy a hablar de una serie específica, sino voy a hablar temas quizás libres, temas libres. Yo quiero hablarles bajo el tema de orientación, desorientación y reorientación, basado en Primera de Pedro 2:11. Y Pedro habla, dice, en la versión que leímos, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. En otra versión, la versión Dios habla hoy, dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros de paso por este mundo. Así que este tema de peregrinaje y ser extranjero es importante en Pedro, en Primera de Pedro, y habla acerca de que extranjero es la idea de que no somos de aquí, no somos de esta tierra. Estamos de paso aquí, estamos caminando por aquí, pero no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en Dios, ¿verdad? Es la idea de Pedro. Y la idea de peregrino habla de que estamos en un peregrinaje, estamos de paso, estamos por un tiempo. Y Pedro nos habla aquí que nos recordemos de que estamos por un tiempo, que estamos de paso en este mundo, ¿verdad? Y dice, extranjeros que estamos de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Y él habla entonces, en todo ese capítulo 2, vamos a ver que Pedro habla de que pertenecemos a Dios, de que somos de Dios, de que somos peregrinos, que tenemos nuestra identidad en Dios, que somos su familia, que somos sacerdotes escogidos por Dios para ministrar a todas las naciones y que tengamos cuidado de cómo andamos en la vida. Esa es la introducción a Dios. Están viendo doble hoy, estoy ahí, allá. Esa es la introducción del versículo bíblico de hoy. Ahora, quiero utilizar una historia mía para traer una enseñanza en el día de hoy. En una ocasión, yo fui a una caminata a un bosque, y por lo tanto fui solo. Y mi esposa le da miedo que yo haga cosas solo porque tomo riesgo. Ella usualmente es mi freno. La caminata, yo la estimulé, hice un estimado, yo dije, quizás me tome 2 horas, más o menos, 2 o 3 horas más o menos. La realidad es que me tomó como 4 o 5 horas y ustedes van a ver por qué. Me llevé varias cosas, me llevé mi jacket, ya que no está ahí, pero me llevé una mochila con agua, algunas nueces y tenía también un palo. Y no es porque necesita el palo para caminar, yo lo utilizo por si acaso aparece alguien o algo que me quiera atacar, yo tengo un palo en la mano. Ahora, no sé cómo usar el palo, pero me llevé un palo, eso me daba seguridad. Miren, y quise traer esta historia en el sentido de porque nosotros estamos a mitad de año y ya hemos caminado casi un poco más de la mitad del año, hemos caminado este año. Y hemos viajado durante todo este año. Y yo creo que es un buen tiempo de uno pensar y sentarse, analizar cómo va nuestra vida a mitad de año, cómo ha ido nuestro peregrinaje a mitad de año. Y porque en mi experiencia de senderismo, esta ruta en particular que yo hice, experimenté orientación, desorientación y reorientación. Y usted va a ver por qué. Y yo creo que nuestra experiencia como seres humanos y como cristianos podemos experimentar estas tres: orientación, desorientación y reorientación. Miren, lo primero que yo hice fue orientarme. Yo dije, yo voy a hacer esta caminata, yo voy a orientarme. Hay personas, cada persona lo hace diferente. Hay personas que dicen, después que están en el bosque, entonces que se orientan. O yo soy de las personas de antes de entrar al bosque, yo me oriento. Orientación lo que significa es, ¿verdad?, que uno toma sentido de las cosas que hay alrededor y empieza a guiarse y comienza a hacer diferentes cosas para orientarse de cómo, o predecir de cómo va a ser la caminata o cómo va a ser lo que usted va a hacer. Yo conseguí un mapa del lugar y lo estudié. Yo conseguí el mapa y comencé a estudiarlo. Usted ve que hay muchas rutas
en el mapa hay muchos puntos de referencia que te ayudan a orientarse, que te van a ayudar, te van a servir como puntos de orientación para tú saber que tú estás en el lugar correcto. Y yo estudié el mapa y comencé a estudiarlo y yo creo que me tomó 1 hora o 2 horas porque yo estaba estudiando todas las rutas. Yo dije, voy a empezar en este punto A, este punto B y así sucesivamente. Y si usted ve mi otro mapa, está marcado haciendo referencia a cómo yo estudié. Estuve varias horas haciéndolo, ¿verdad? Y hice el plan, marqué la ruta del lugar y traté de memorizarme el mapa en mi mente. Y traté de memorizarme porque ese mapa es de papel. Entonces, si se te pierde, se moja, te pierdes en la ruta. Pero, gracias a Dios por el celular, tomé una foto con mi celular porque no confiaba ni en el papel ni en mi memoria. Así que lo tenía en el celular. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la orientación en la vida cristiana, nosotros tenemos que tener ese sentido de orientación, ¿verdad? Necesitamos saber quién nos ha llamado, quién nos llamó. Eso nos da sentido de orientación. Y sabemos que fue Dios quien nos llamó. ¿Para qué nos llamó Dios? Sabemos que participamos en la misión de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estamos tras las pisadas de Jesucristo. Y hay instrumentos en la vida cristiana que nos dan ese sentido de orientación. El Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, que está en nosotros, como dice la Escritura, Pablo dice, está en ustedes, está dentro de ustedes. Ustedes son templo del Espíritu. Eso nos da sentido de orientación. La Biblia, la palabra de Dios, nos da sentido de orientación, ¿verdad? Es el camino trazado por Dios. Están los testimonios de Dios, lo que Dios hizo en su pueblo y a través de su pueblo, a través de la historia. Y también está la iglesia, que es la comunidad de los discípulos de Jesucristo. Y estas cosas nos dan sentido de orientación. Por eso es importante tomar tiempo y estar en la presencia de Dios. Tomar tiempo y estar en la palabra de Dios. Tomar tiempo y estar en la iglesia donde están los discípulos y discípulas de Jesucristo. Y todo esto combinado nos da ese sentido de orientación, ¿verdad? Nos orienta. Cómo es la vida, cómo es las cosas, cómo es la espiritualidad, cómo se lee la Escritura. Todo esto nos orienta. Y sabemos que Dios nos ha salvado. Que vivimos para amar y obedecer a nuestro Dios. Vivimos para participar en la misión de Dios. Y al final estaremos para siempre con Él. Vemos que no estamos en este mundo sin un sentido de orientación, que es lo que está diciendo Pedro. Ustedes están caminando por este mundo, pero no son de este mundo. Ustedes participan de la naturaleza de Dios y al final estaremos con Él. Y sabemos, cuando nos orientamos, que estamos aquí y que caminamos por la vida y algún día estaremos para siempre con Dios, que es la escatología cristiana, ¿verdad? Lo que pensamos lo que creemos acerca del final. Y la orientación nos ayuda a saber lo que vamos a hacer. Porque el que está desorientado no sabe lo que está haciendo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa, o en su luz admirable, como dice otro versículo. Y sabemos ya, en nuestra vida cristiana, que eso es lo que hacemos. Y es bueno a mitad de año, un poquito más a mitad de año, ver que eso es lo que hacemos. Y esa es nuestra orientación. Volviendo entonces a mi historia un poco. Llegué a un punto entonces en la caminata. Yo comencé a caminar, tú comienzas a caminar. Me comencé a entrar monte adentro o campo, bosque adentro. Y tuve un tiempo de desorientación. Desorientación significa cuando tú pierdes la noción del tiempo y espacio y comienzas a alterarte y tus nervios comienzan a tomar control sobre tu cuerpo. Y yo experimenté desorientación. Pastor, pero ¿qué le pasó? Pero si usted tenía un buen plan y ya se sabía el mapa y tenía una foto del mapa. Varias cosas comenzaron a ocurrir. El cielo se comenzó a oscurecer. Vino una gran nube, oscureció el cielo. Comenzó a llover. También, en el tiempo que yo fui, era el tiempo de otoño. Y usted sabe que en otoño aquí las hojas se caen. Que
cuando las hojas se caen, las hojas no caen y dicen, mira, este es el camino, no tapemos el camino, ¿verdad? Las hojas caen en el mismo lugar. Las hojas caen donde hay camino y donde no hay camino. Entonces, a las hojas caer, entonces muchos de los caminos por donde yo estaba estaban cubiertos de hojas. Entonces, tú no sabías, todo parecía un camino. Yo miraba y todo parecía un camino. Yo decía, ok, este es el camino. Y tu camino, no, este es el camino. No, este es el camino. Todo parecía un camino. ¿Por qué? Porque todo estaba cubierto de hojas. Encima la lluvia, los truenos comenzaron y comencé a perder ese sentido de orientación. Me comencé a sentir inseguro y comencé a decir a mi mente, mi esposa me va a regañar, mi esposa me lo dijo. No había personas alrededor, porque al ser otoño y al parecer, eso se me olvidó verificar el weather, el clima, y sabía que no iba, las personas no fueron ese día, no había personas a mi alrededor. Yo me comencé a asustar. Además de eso, yo comencé a ver venados. Y los venados cuando caminan, y si usted está en otoño, pero en un bosque, y donde hay muchas hojas, usted va a empezar a escuchar pasos, ¿verdad? Y las gotas de lluvia, si cabían pocas gotas de lluvia, parecen pasos cuando caen sobre las hojas. Y en una había un venado. Y los dos nos asustamos porque él no esperaba que yo estuviera allí y yo no esperaba que él estuviera allí. Y empezó a correr para encima de mí y yo empecé a correr para el otro lado y me asusté un poco, ¿verdad? Y eso alteró aún más mis nervios. Miraba el mapa no me hacía sentido, no sabía dónde estaba parado. Y aprendí que el mapa y la realidad, ¿verdad? Tú puedes tener un mapa, pero cuando tú vas a la realidad, son dos cosas diferentes. Aunque el mapa traza las rutas, lo que no te dice son los elementos extras que hay, como la lluvia, en otoño, todo esto que iba a complicar mi caminata. El mapa es una cosa, pero la vida real es otra. Ahora bien, en la vida cristiana tenemos momentos de desorientación, que perdemos la noción del tiempo y del espacio, que no sabemos qué estamos haciendo. Nos olvidamos a quién servimos y nos olvidamos cuál es nuestra misión. ¿Para qué Dios me llamó? Y podemos conocer la escritura, podemos conocer la Biblia de memoria, podemos aún asistir a la iglesia, podemos ser gente de fe de muchos años, pero en la vida real tenemos estos momentos de desorientación. Pastor, ¿y qué nos puede desorientar? Lo mismo, las pruebas inesperadas, situaciones inesperadas, tentaciones inesperadas, problemas inesperados. La realidad de la vida es como ese mapa, ¿verdad? Uno se pinta la vida de una manera y uno planifica la vida, pero la vida sale de otra manera. Y eso, cuando uno planifica la vida y uno trata de vivir para Dios y las cosas no salen como uno espera, nos da un sentido de desorientación. Nos olvidamos de nuestras metas, nos olvidamos de nuestros sueños, de nuestro llamado y de nuestra misión. Así que por eso es bueno a mitad de año pensar, ¿realmente estoy orientado o estoy desorientado? Se supone que yo iba para Belén y ando por otro lado que no sé ni de dónde estoy, ¿verdad? Y es importante pensar en eso. A veces nos olvidamos de nuestro compromiso con Dios y con la iglesia. Se puede caer en pecados, en malos hábitos, malas costumbres y se pueden tomar malas decisiones, ya sea decisiones personales, familiares, espirituales. Y la mezcla de todos estos elementos pueden producir en nuestra vida un sentido de desorientación. En una semana tú puedes ir camino al cielo y en otra semana camino a no sé dónde. Otra cosa que no es el cielo. Porque la vida es de esa manera. Jeremías 16:6 dice, el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen, no queremos seguirlo. Mire qué interesante
este versículo de Jeremías. Cuando uno está desorientado, Jeremías nos habla, la palabra de Dios, párense, deténganse en el camino. A veces desorientados, cuando estamos desorientados por la vida, ese momento es mejor detenerse, porque desorientados podemos tomar malas decisiones. Y aunque Dios está presente en nuestra vida, cuando estamos desorientados, por alguna razón, no lo vemos a Dios. Así que cuando estés desorientado en tu vida, toma un tiempo, ¿verdad? Detente en el camino. Dice, párense y miren y pregunten, ¿dónde está el mejor camino? Si yo tuviera gente a mi alrededor en aquella caminata, yo le hubiera preguntado, ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es el camino más fácil? Pero como yo estaba desorientado, para mí todos los caminos eran iguales. Y quizás nunca iba a salir de ese bosque. Y eso es lo que me lleva entonces a que yo me tuve que detener. Tuve que tratar de calmar mis emociones, tuve que calmar mi mente y detenerme y reorientarme. Algo que me desorientó grandemente en el camino, ¿usted sabe qué fue? Que en uno de los caminos yo vi unos huesos de un animal y yo dije, bueno, esos huesos parece de un animal, un venado o algo. Pero mi pregunta es, ¿quién se comió ese venado? Y yo sé que en el Kentucky, que yo sepa, no hay tigres, no hay leones, pero sí puede haber bobcat y otras cosas así como esas. Y yo me comencé a asustar. Me desorienté, pero me volví a reorientar. Reorientar significa volver a darle orientación a tu vida, volver a enfocarte en algo. Yo me detuve como media hora y comencé a mirar el mapa nuevamente. Busqué el mapa, miré el camino donde yo estaba, traté de ver alrededor porque tenían si usted se recuerda del mapa al principio, voy un poco para atrás para que usted vea. Al principio traté de buscar dónde yo me encontraba. Habían unos puntos, unas estacas en el suelo que decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traté de discernir en cuál de los caminos yo estaba y qué era lo que yo veía de esos puntos de referencia. Si yo estaba cerca del lago, si estaba, porque hay 2 lagos, si estaba en las estatuas, si estaba cerca de una de las montañas. Entonces tomé ese sentido de reorientación nuevamente. Me reorienté y cuando yo me detuve y que me calmé, ¿usted sabe lo que yo escuché? Voy a decir que no escuché a Dios, no es una experiencia mística tampoco, pero escuché un tin, 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 el campanario. Donde yo me estacioné es cerca de la iglesia, un campanario. Yo dije, ok, quiere decir que yo tengo que buscar el sonido del campanario. Y hacia allá yo me tengo que mover. No importa cómo se vea el camino, si tiene hojas o no tiene hojas, o parece camino o no parece camino, yo me tengo que mover hacia ese campanario. Y llegó un punto donde pude ver el campanario, porque es bastante bien alto, y me comencé a mover hacia el campanario. Quizás en el tiempo que yo estaba desorientado, las campanas habían sonado. Usualmente las campanas suenan cada hora, depende, cada hora, cada media hora, cada 15 minutos, depende cómo lo hagan. Y yo no lo había escuchado porque estaba enfocado en mi desorientación. Pero en esa oportunidad lo pude escuchar. Escuché el campanario de la iglesia y dije, hacia allá me debo dirigir. Bebí agua, me calmé y comencé a caminar de vuelta. La vida cristiana debemos examinarnos dónde está nuestra vida, ¿verdad? Nos detenemos, estamos desorientados a veces en nuestra vida. Personalmente, espiritualmente podemos estar desorientados en nuestra vida. Nos propusimos unas metas y no estamos caminando hacia esas metas. Entonces tenemos que pararnos y volvernos a reorientarnos y preguntarle a Dios por qué yo estoy de esta manera, por qué yo estoy desorientado. Y recordar hacia dónde nos dirigimos. Nos dirigimos hacia el cielo, nos dirigimos hacia Dios, nos dirigimos hacia Él. Volver a comenzar y seguir caminando. Despojarse
de todo el equipaje que nos detiene en nuestro caminar. Hebreos 12:1 dice, dejen a un lado todo lo que los estorba, el pecado que nos enreda y corramos con la fortaleza la carrera que tenemos por delante. Aquí Hebreos habla, hay cosas que nos hacen lentos en el camino, que no permiten que caminemos hacia Dios. Todo aquel equipaje que nos hace daño. Dice, el pecado que los enreda. En vez de cuando usted está enredado, usted no puede caminar bien. Lleva una carga muy pesada. Dejar a un lado todo aquello que nos ha desenfocado, aquellos entretenimientos o cosas que nos desenfocan y seguir caminando hacia la meta. Caminar hacia adelante. No conformarse donde estamos hoy. Si usted está hoy en un estado en su vida espiritual que usted sabe que no debe estar, no se conforme con eso. Piense, ¿qué debo hacer para salir de ese estado de mi vida espiritual? En su vida personal, de la misma manera, usted se encuentra hoy de una manera, usted no llegó ahí. Yo no llegué al bosque porque el bosque me llamó, porque el bosque me jaló. Yo llegué ahí porque quise. Donde nos encontramos hoy es porque queremos estar ahí. O porque poco a poco caímos ahí y sin darnos cuenta, estamos ahí enredados. Entonces, piense en eso. Y ahora, haga un plan cómo salirse de esa situación, como yo hice en mi situación del bosque. Camine hacia Dios, levántese. Salmos 139, versos 23 y 24 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón. Ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mire qué atrevido el salmista. Examíname, Dios. Yo creo que a mitad de año, ahí un poquito más a mitad de año, debemos decir, Señor, examíname si voy bien. Examina mi corazón. Examíname mi vida. Y mira el verso 24 lo que dice. Mira si voy por el camino del mal. Mira a ver si yo estoy caminando por el camino del mal. Y guíame por el camino eterno. Y endereza mis pasos, ¿verdad? Y guíame hacia el camino eterno. Voy concluyendo en esta mañana. Piensen en eso, hermanos. Orientación, desorientación y reorientación. Si esto lo vemos como un ciclo, yo creo que esto pasa en nuestra vida. Puede pasar varias veces en nuestra vida, durante el año. Puede pasar varias veces durante el año y puede pasar en diferentes áreas de nuestra vida. Estamos orientados, nos desorientamos y nos volvemos a reorientar. Si lo vemos desde la perspectiva de tu vida personal y tu vida espiritual, tu vida familiar, ¿verdad? ¿En dónde tú te encuentras en este ciclo? ¿Te encuentras, estás bien orientado? Quizás estás desorientada o desorientado o quizás te estás reorientando. Y piensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Ve todo tu panorama, ve toda tu vida y piensa qué es lo que debo hacer. Y vuelve a caminar. Es importante, hermano, que pensemos en esto, que nos evaluemos. Si mi vida hoy está alineada a los planes de Dios y a las metas que yo establecí para mi vida o no. Piensen en eso. Es bueno también que nos preguntemos, ¿cómo tú estás? Las preguntas huerleyanas. ¿Cómo tú estás en este punto del año? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu físico? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu economía? Todas estas preguntas a mí me las hacen como 2 comités, por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Me hacen estas preguntas como pastor. ¿Cómo estás? Y sería bueno que usted también se pregunte esto. ¿Cómo usted está en estas áreas de su vida? ¿Verdad? ¿Estás siguiendo las recomendaciones de tu pastor? ¿Verdad? Yo como pastor lo que les recomiendo desde el altar, lo que nos recomienda la palabra de Dios, ¿o no? ¿Estás siguiendo las recomendaciones de tu médico? ¿Verdad? Algunos tienen recomendaciones de su médico. ¿O no la estás siguiendo? ¿Estás siguiendo las recomendaciones de tu familia?
Estás siguiendo las recomendaciones de tu mentor o mentora. Estás siguiendo las recomendaciones de la Biblia. ¿Estás siguiendo eso o no? Pensemos en eso, hermanos, seriamente en nuestra vida. Hermanos, una vez escuché que, creo que es David Greco, que estaba hablando sobre los vasos. Y él hablaba de que los vasos, en la Biblia hay diferentes tipos de vasos y se utilizaban para diferentes cosas. Y había un vaso que es el equivalente a un bote de basura de nosotros hoy. Y ese vaso era utilizado para eso. Usualmente ya el vaso había sido utilizado para otras cosas. Pero el punto que él decía era que si ese vaso usted no lo llevaba al lugar donde tenía que vaciar la basura, toda su casa iba a apestar. Lo mismo pasa con los botes de basura, con la basura. Usted sabe que si en su casa, usted puede tener su casa limpia, bonita, pero si la basura tiene algo ahí que no va, ¿verdad? Este es un cascarón de huevo ahí que no va. No lo digo por mí, pero a casa va a oler a huevo. Si dejó algo, una comida fuerte o algo fuerte ahí, usted sabe que va, especialmente, usted se va a dar cuenta de que la casa va a oler a eso. Y la manera más fácil es agarrar lo que hay dentro de la basura y limpiarlo. Volverlo afuera y limpiarlo. ¿Por qué? Porque la basura hiede. Y además que hiede, la basura también se ve mal. Y también la basura, si usted la deja un tiempo definido, la basura trae animales. Si usted no me cree que trae animales, deje su basura una semana. Y usted va a ver que van a empezar a salir animales de la basura. ¿Qué si gusano? ¿Y ese gusano dónde salió? ¿Qué si? Y va a ver lo que va a pasar. Hermanos, lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces, no estoy diciendo que nuestras vidas son una basura, no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestras vidas a veces funcionan como el bote de la basura porque vamos en la vida y vamos recogiendo mucha basura porque o alguien te dijo algo o algo que tú escuchaste y comenzamos a llenarnos de cosas negativas o cosas que afectan nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra autoestima. Y a eso tú le añades lo de las redes sociales y los comentarios de la familia y de los amigos que te hacen daño y lo que viste y lo que te hicieron y cómo te sientes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas la vamos recolectando. Y si no nos limpiamos y le decimos, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi mente, límpiame completamente, sáname, ayúdame a entender, Señor, límpiame, ¿verdad? Completamente. Nos comenzamos a ver mal, comenzamos a afectar, comenzamos a, ¿verdad? a aspirar negatividad en vez de las cosas buenas de Dios. Por eso tenemos que venir delante de la presencia de Dios y decirle todos los días, Señor, límpiame, santifícame, examíname. Porque si no, se va acumulando poco a poco todo eso en nuestra vida. Y de esa manera, viniendo delante de Dios, le cerramos las puertas al pecado, al diablo y a todas esas cosas malas que pueden acontecer alrededor de nosotros. No podemos controlar lo que dice la gente, ni las palabras de la gente. Lo que podemos controlar es el efecto que puedan tener en nuestra vida. Podemos controlar de que sí me hirió, sí me dolió, sí me molestó, pero yo voy a decirle a Dios, te encargo esto, te entrego esta carga, no voy a permitir que eso me dirija el resto de mi día o el resto de mi semana. Y la otra analogía que le quería traer, terminé con analogías muy fuertes visualmente, es la analogía de los ratones, hermano. Porque en este punto del año puede que hayamos acumulado basuras, hablando en el sentido espiritual, en nuestra mente.
No estoy diciendo que usted fue y la agarró. Sí, quizás la vida, quizás alguien más también la trajo. Es también los ratones, hermano. Si usted deja entrar un ratón en su casa, especialmente en Puerto Rico, pues yo tuve mucha experiencia con ratones. Si usted deja entrar un ratón en su casa, hermano, y usted no lo saca, ese ratón de repente se va a reproducir. Usted va a ver de uno, eran 3, 4, 5, 6 ratones. ¿De dónde salieron tantos ratones? Si yo lo que fui uno. Porque los ratones se reproducen muy rápido. Santiago 1:15 dice, de estos malos deseos nace el pecado. Y el pecado cuando llega a luz, o da a luz, o se desarrolla completamente, nace la muerte, o da a luz a la muerte. Lo mismo pasa con el pecado, hermano, en nuestra vida. Estamos en mitad de año, un pequeño pecado, una pequeña mala decisión va a llevar a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Cuando usted viene a ver, su vida espiritual, o mi vida espiritual, puede estar llena de ratones espirituales, espiritualmente hablando. Y eso afecta entonces nuestro caminar. Y eso afecta nuestra vida. Y eso afecta nuestra espiritualidad. Así que vamos a sacar esas imágenes que están un poquito fuertes. Esta se ve más linda. Así que, hermanos, el mensaje de hoy es, recuerden, hermano, ¿para qué hemos sido llamados? Somos personas que, según Primera de Pedro, somos extranjeros que están de paso. Pero una cosa es lo que dice el mapa y otra cosa es la realidad. Y la realidad de la vida es que vivimos momentos buenos, momentos malos. A veces tomamos buenas decisiones, a veces tomamos malas decisiones. Pero lo bueno de esto es que Dios está con nosotros y Dios sigue siendo Dios. Y Dios nos sigue amando con un amor incondicional. Pero estamos a tiempo para, en la mitad de año, decir, voy a enderezar mi vida, voy a enderezar mis metas, voy a enderezarme para hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer en este año. Así que oremos en esta mañana.